Todos, bienvenidos a esta sesión que vamos a tener sobre Francia a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Hoy vamos a recorrer la costa del Atlántico en Francia, bueno, parte de la costa del Atlántico, la Bretaña y Normandía. Iniciamos nuestro trayecto. La semana pasada nos quedamos en Burdeos. Hicimos la visita a Burdeos, pero no recorrimos la región de los vinos de Burdeos, que es bueno, para la gente de Burdeos, es la región más importante, la región vinícola más importante de Francia y, bueno, para ellos de Europa y del mundo. Indiscutiblemente es una zona donde hay grandes vinos, de los vinos consagrados, así como en una especie de firmamento de los grandes vinos, son vinos de Burdeos. Aquí tenemos un plano, aquí está el río Gironda, esta es la ciudad de Burdeos, no sé si recuerden el puente que cruza el río, y aquí se va abriendo en un estuario bastante grande que desemboca al Océano Atlántico, y aquí están algunas de las grandes regiones del vino. Aquí en este mapa aparecen numeradas las zonas más famosas donde se producen muchos de los grandes vinos, como es esta región de la Gironde, que es la región de Medoc. Después viene el Alto Medoc, todo esto, etcétera. Y aquí están las diferentes zonas productoras de vinos y están divididos en lo que es la costa oriental y la costa occidental del río Garona, con sus más importantes viñedos. Esto se los dejo porque lo pueden consultar después, simplemente como una referencia. Yo les confieso, estuve ahí 3 días recorriendo viñedos y probando vinos, pero nunca logré tener yo carezco de ese paladar altamente refinado que se requiere para poder distinguir las cualidades de cada uno de estos vinos. Y me pasaba que después de ir a esas catas, al tercer vino que estaba probando ya me sabían todos iguales. Pero hay gente que sí tiene ese paladar muchísimo más fino, y bueno, para ellos es uno de los grandes placeres del mundo irse una semana a esta región y explorar los diferentes vinos, ir a las cuevas, a las cavas, a los castillos de toda esta región, ya que prácticamente todas las marcas de los vinos están en castillos cerca de los pueblos que ya han creado toda una sistema de hoteles y hostales, desde gran lujo, desde hoteles boutique hasta hoteles más rústicos, donde se puede uno hospedar y pasar varios días ahí disfrutando de esta maravilla de probar vinos. Incluso hay algunas zonas donde ofrecen lo que le llaman los baños de, uh, ¿qué les puedo decir? De las cutículas de las uvas. Se prepara es como una especie de baño, y hay gente que me han contado, yo nunca lo he hecho,
pero me han contado que darse uno de estos baños es de lo más vitalizador, ¿no? Ahí sí, lo ignoro, nunca lo he hecho, pero ya es una moda que en algunos de estos castillos les dan baños con estas pieles de las uvas. Bueno, este es quizá el más bello pueblo de toda la región, que es Saint-Émilion. Es un pueblo que se remonta a sus orígenes a la Edad Media y bueno, es un verdadero tesoro de callecitas y pequeños restaurantes donde se come espléndidamente bien y siempre, por supuesto, parte um, del deleite de estar aquí en Saint-Émilion es probar los vinos que les ofrecen en los restaurantes. Saint-Émilion se caracteriza por ser quizá el pueblo que está más rodeado de viñedos. Todos sus alrededores son viñedos, como lo podemos ver en esta fotografía. Y los habitantes de este pueblo están orgullosos de la calidad de sus vinos. Aquí podemos ver estas maravillas de vides perfectamente cuidados. Es casi una religión. Para la gente de Burdeos es todo un ritual el tener perfectamente sanas a sus plantas. Algunas de estas plantas llegan a tener 30 años y siguen produciendo uvas. Aquí estamos en el centro de Saint-Émilion. Como pueden ver, es una aldea totalmente medieval. Y este es el encanto de este pueblo. Que como muchos de los pueblos que hemos estado viendo en Francia, son como lugares de cita con el mundo de hace 700, 800 años. Y algo que es típico en toda Francia, lo que más encontramos en estas calles son restaurantes, como este, el Régis de la Cadenne, este otro de aquí enfrente, y conforme vamos caminando por las callejas, nos vamos a ir topando con uno y otro restaurante, y muchos tienen sus menús aquí eh, a la vista, para que la gente vaya y vea qué es lo que hay, como lo podemos ver aquí, y de acuerdo al platillo que uno quiera probar, entrar y piden su mesa. Esta es otra vista de Saint-Émilion. Esta es el castillo de Château d'Yquem. Y estos viñedos producen uno de los vinos blancos más, ¿qué les puedo decir?, más prestigiados, más venerados del mundo. El Château d'Yquem, que es un vino blanco, dulce, especial para tomarse con postres, y es de una delicadeza, de una finura, bueno, no se puede describir el sabor de este vino tan especial, pero sí advierto, es un vino no para acompañar a la comida,
Normalmente se dice que el vino blanco va con los pescados y el vino rojo con las carnes. En realidad, esto es cuestión de gustos. En lo personal, yo siempre he preferido el vino rojo, excepto ya con el postre, sí, siento que no hay nada que pueda reemplazar un postre fino acompañado por un Chateau d'Yquem de este castillo, de la región de Burdeos. Y este es el Arvaz-Aubryon, el castillo del Arvaz-Aubryon, donde se produce uno de los grandes vinos, que es el Chateau Aubryon. Este vino del Chateau Aubryon es considerado entre los 4 supremos vinos de la región de Burdeos. Este es el castillo de Cadillac, como el automóvil Cadillac, donde también se produce, ese productor de vinos, tiene sus viñedos alrededor. Y bueno, todo esto es parte del placer de recorrer la región de Burdeos. Bueno, aquí la foto está un poco pálida. Esto es el pueblo de San Macario, de San Macaire. Aquí tenemos San Macario y este es el viejo mercado medieval. Aquí podemos todavía ver estos arcos góticos, el viejo, la vieja pared con sus piedras. Y este mercadito es una maravilla de todos los productos que tiene, incluso miel de abejas de la región. En Francia es muy común que se produzca miel de cada región y, como suele suceder, todos los productores de miel ponderan a los productos de sus abejas como lo mejor, no de Francia, sino de Europa, del mundo entero. Nada más curiosamente, y les digo, la miel de abeja de México es muy respetada. En Francia la consideran una de las grandes mieles, como la de Marruecos, la miel de tomillo de Marruecos, es la única que ellos consideran a la altura de sus mieles francesas. Ahora, si cruzamos España, va a suceder lo mismo. Aquí estamos en el pueblo de San Macario. Nada más, qué maravilla de campos. Y ahorita estamos en la ciudad de Royan, Royan se encuentra en la boca del río Gironde, el Atlántico. Y ahí hay lo que se llaman las piscinas de ostiones, que son criaderos de ostiones. Vean nada más qué maravilla de plato. No hay que tomarlos sin ser cocinados y con limón, con este limón que no es tan ácido como nuestro limón de México. Este es un limón más suave, más aromático, y nada más le ponen unas gotitas de limón a cada ostión, lo desprenden de la concha y se lo beben. Y créanme que es uno de los más grandes platillos del mundo. En ese momento van a sentir una especie de epifanía. Hay mucha gente que le tiene repulsión
a los ostiones, porque su aspecto no es pues lo más atractivo. Bueno, para algunos, yo nada más veo esto y se me hace agua la boca. Para mí es una belleza. Yo colgaría un cuadro de estos simplemente para evocar los sabores de estos ostiones de la costa del Atlántico en Francia. Tanto los de la región de Burdeos como los de la Bretaña y de Normandía. ¿Qué ostiones tienen? ¡Qué bárbaro! Y aquí estamos ya en la Bretaña. Este es en las regiones aledañas a la zona de la Loire, donde está la ciudad de Nantes, que es la boca del río Loire, que por cierto vamos a visitar mañana, guiados por Patti Torres, la representante de la Maison de France aquí en México, y que conoce esta región muy bien. Ella nos va a hablar de los castillos de la Loire. Y Nantes es precisamente donde se abre el río Loire, que es el río más largo de Francia, que divide el norte del sur de Francia. Y aquí estamos nosotros cruzando sobre Nantes y estamos entrando a la Bretaña, donde son típicos estos carritos de pasajeros, estas calesas. Incluso se pueden rentar. Yo tuve la ocasión de rentar una de estas para que nos dieran un paseo por la zona, muy cercano a Nantes, para el grupo, y pues es muy pintoresco y con esto se puede uno meter a las veredas, a las plantaciones, que es parte de la esencia y del alma de Francia. Como les comenté en otra ocasión, Francia es muy apegada a su tierra. El pueblo francés ama profundamente a su terruño y los frutos de su tierra, sean plantas, sean caracoles, sean abejas y sus mieles, sus vinos, todo para ellos es casi sagrado. Es impresionante ese amor que tienen y el cuidado que confieren a sus tierras. Y ya estamos en las costas de Bretaña. Entrar a Bretaña, cuando, sobre todo si venimos de la Loire es un jardín, es el jardín de Francia, un jardín salpicado de castillos, surcado por el río, ese río extraordinario que es el Loire, y que no es un río eh, diseñado, si Dios no diseñó a la Loire para ser recorrido ni para ser fuente de grandes presas. La única misión que le dio Dios a la Loire es la de ser bello. Esa es su función en la vida, en la historia de Francia. Ser un río, el río más hermoso de Francia, que va haciendo una especie de rosario de castillos, donde también se va hilando episodios de la historia de este país amante de la vida y de los placeres de la sensualidad. Y el Loire es el retrato perfecto de esto. Salimos de la Loire, que es como el corazón de la Francia más civilizada, haciendo a un lado París, y llegamos a lo que es la Bretaña, donde nos topamos con una Francia casi salvaje. Y no es que sea salvajes, la Bretaña estuvo poblada por los romanos desde hace 2000 años. Sin embargo, el panorama de la Bretaña cambia totalmente a lo que es la Loire. La Loire, repito, es como un jardín, con sus maravillosos castillos
y sus historias galantes. Llega uno a la Bretaña y se encuentran con una costa turbulenta y arrugada, llena de piedras, donde no se sabe uno si las rocas están comiéndose al mar o el mar se está comiendo a la tierra. Pero toda la costa de la Bretaña es como, tiene un diseño violento de rocas extraordinarias, algunos con unos paisajes fabulosos. Este color del mar es real, sin embargo, no es no es un mar en el que uno, sobre todo uno como mexicano, esté invitado a nadar. Son aguas muy frías. Ya estamos en la parte del Atlántico Norte, y aquí las corrientes son frías. Aquí todavía la corriente del Golfo no toca un poco más al norte y riega las playas de Inglaterra, pero aquí el agua es fría, a veces los cielos son grises, llueve un día sí y uno no, es sumamente verde la Bretaña y tiene una colección de pueblos idílicos, costumbres muy, um, muy de campo y de costa. La gente habla su lengua, el bretón, que es una lengua mucho más parecida al celta, al antiguo celta, que a las lenguas romances. El bretón realmente no, sí se parece un poco al francés por la eh, cercanía, pero es más parecido al celta. Y aquí estamos en Karnak. Estos son los megalitos. Todo este conjunto, en Karnak se han encontrado miles de estas piedras que están encajadas en estas hileras que le llaman las líneas de Karnak. Y son hileras de megalitos que datan desde la época de las pirámides de Egipto. ¿Qué significaban? ¿Cuál era el propósito de estas? Es realmente desconocido. Se han hecho especulaciones a que tienen un sentido religioso y también, por supuesto, hay interpretaciones que quieren relacionar a los creadores de los megalitos con extraterrestres y también se ha dicho que estas eran marcas para marcar el camino a las naves que venían del espacio para poder aterrizar, lo cual se me hace un absurdo igual que el de las líneas de Nazca. En Perú ya parece que seres que han podido cruzar los infinitos océanos de vacío y de espacio del universo requieren de marcas con piedras para poder aterrizar. Pero ya parece, ¿no? Si tienen la tecnología para llegar al mundo, creo que no les es difícil aterrizar en cualquier lugar. Este es Karnak. Se escribe con dos es, a diferencia de Karnak en Egipto, que se escribe con K. Aquí pueden ver estas hileras de megalitos. Y cuando va uno a Karnak, yo recomiendo que vean por lo menos esto, porque es muy curioso. Además es un sitio que emana una energía muy especial. No quiero sonar a energía extraterrestre, decir, a un comentario de índole esotérico. Sin embargo, por algo, los celtas o quienes hayan hecho estas hileras de piedras escogieron este lugar. Yo tenía una amiga que decía que estos sitios
igual que las pirámides en México, eran los sitios de acupuntura de nuestro planeta. Eran sitios donde había corrientes magnéticas que influían en la conducta y el pensamiento de las gentes que ahí habitaban. No lo sé, simplemente lo comparto con ustedes. Aquí tienen estos megalitos. Esto es una evocación de lo que es Stonehenge. No es Stonehenge, es Karnak, en Francia, en la Bretaña. Y aquí tienen el Golfo de Morbihan. Es un golfo en la Bretaña que vale la pena recorrerlo con algún velero, con lancha, porque todo está, vean nada más lo accidentado de esta costa. Y todo esto esconde rincones de enorme belleza, belleza escénica, belleza de paisaje, rocas bellísimas, veleros que vienen de todas partes de Francia, haciendo sus recorridos por mar y comiendo las delicias que produce esta tierra extraordinaria. Aquí tienen parte de lo que es la costa de Morbihan. Esta es parte de la costa de lo que le llaman la Isla Bella. Y pueden ver aquí el horizonte es ligeramente brumoso. Esto es en un día claro. Lo usual es que haya nubes y el mar se ve plomizo. Y créanme que este mar plomizo tiene un encanto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México, a nuestros mares con estos colores turquesa del Caribe. Estos mares también tienen una belleza especial, mucho más áspera, más violenta. Cuando el mar se pica, es impresionante ver cómo las olas se azotan contra las rocas y explotan y lanzan el agua y la espuma a varios metros arriba de las rocas. Este es típico de las costas de Bretaña. Y aquí estamos en el pueblo de Quimpos o Quimpos. Quimpos es uno de los pueblos más bellos de toda la Bretaña, rara vez visitado por gente que venga de América, y esto me refiero a americanos, canadienses o de toda América Latina. Sin embargo, es un pueblo sumamente bello, muy pintoresco, con su catedral, la Catedral de Notre Dame de Quimpos. Tiene las callecitas, con estas casas que son típicas de la Bretaña y bueno, también típicas de la Normandía, que están siempre con sus muros, con estos entramados de vigas, a veces de roble o a veces de pino. Hay algunas de estas casas con vigas de roble que tienen 300 y 400 años y la madera está como nueva, está intacta. Y esto es típico de toda esta región del norte de Francia. Se pueden encontrar desde la Bretaña hasta Alsacia,
a través de Normandía, en la región de Borgoña también hay estas casas, y este es en el interior de la catedral, los vitrales. En este bóveda, la nave gótica de la catedral de Quimper, con el órgano. Y este es el pueblo de, espérenme, este es el pueblo de Loranque. Es un pequeño pueblecito, uno de los más bellos que hay en la Bretaña, ya en la región de lo que le llaman el Cornouailles, o ellos también le llaman la Finisterra. En España, en Galicia, hay otra Finisterra, que quiere decir el fin de la tierra. También a la Bretaña se le ha llamado la proa de Europa, porque es esta punta que está en la parte norte de Francia, que hunde sus rocas en el Atlántico como una proa que va rompiendo las corrientes del mar. Y este es uno de los pueblos más pintorescos, con su fuente, con su pozo, no fuente, un pozo, en la mitad de la plaza, toda de piedra, el piso es de piedra, los muros de las construcciones de la vieja basílica son de piedra cubierta de líquen y de musgos, que además tiene un olor, huele a una humedad muy acogedora. Cuando ve uno de estos pueblos, de verdad, siempre siente uno, nada más de visitarlos, una nostalgia. Quisiera uno quedarse más tiempo en estos pueblos para poderlos caminar y sentir la palpitación de su vida mucho más tranquila. Y aquí llegamos a la costa norte del Atlántico. Aquí se puede ver eh, la, la vista del Mont Saint-Michel. Y estos son las ostionerías donde se produce, donde se cultiva esta maravillosa ostra redonda, muy plana, que tiene un color ligeramente rosado y que es, pues yo creo que la ostra, a mi gusto, más suculenta del mundo. Vean nada más, qué maravilla. También con unas gotitas de limón. Estas ya las puede uno conseguir aquí en México, pero no hay como comerlas frescas, recién sacadas del mar, en esta región del norte de Bretaña.
en estas ostrerías. Este pueblo es el pueblo de Dinard. Dinard se escribe. Y aquí están vendiendo, estos no son los belons son mucho más redondos, y aquí están los cultivos de estas ostras. Todo esto es parte de los cultivos de ostras que se cubren de agua con la marea. Ya el cultivo de los criaderos de ostras es ya una industria ya muy desarrollada en el norte de Francia. Y estas son las callecitas del pueblo de Dinard. Siempre con esta proliferación de restaurancitos a la orilla de las calles. Esta es la torre de la iglesia abacial, la abadía de Notre-Dame, en Dinard. Aquí tenemos la torre, es una estructura románica. Y estas casonas, les decía, algunas de estas casas tienen 350 años. A lo largo de este viaje que hemos estado haciendo en Francia, hemos visitado muchos de estos pueblos y yo creo que el recorrer esta Francia es otra experiencia en este país. Es una experiencia muchísimo más íntima. Son pueblos donde hay una inmensa historia. Algunos de estas aldeas tienen 2000 años de edad y sus empedrados son casi tan antiguos como las épocas de su fundación, pero nos retratan una Francia mucho más íntima, más auténtica, un poco libre a todo ese torrente de cultura que es París. París es como un océano cultural. Es una ciudad que ha dado al mundo de todo. Artistas, hombres de letras, científicos. Pero París es París y tiene una esencia y un sabor distinto al de Francia. Me refiero al de esta Francia rural, campesina, a la Francia de las costas, ya sea en la Provence o los pueblos de Languedoc o de la Aquitania, y en este caso de Bretaña. Todos tienen su sabor especial, su aroma. Estas aldeas huelen distinto en la Bretaña que en la Provence, por ejemplo. Seguimos en Dinard y de aquí nos bajamos un poco al centro de lo que es la Bretaña a través de la campiña bretona,
donde vamos a poder ver algunos de los campos más verdes de toda Francia. Tienen ese verdor como el de algunas regiones de Galicia en España, lleno de bosques y de campos. Y en medio se encuentra este castillo, este bellísimo castillo, uno de los más bellos castillos de toda Francia, que es el castillo de Josselin. Aquí lo tenemos, Josselin. Típico castillo francés con sus torres encapuchadas por estos cucuruchos puntiagudos. Y aquí están las ventanitas de las que se asomaba la princesa cautiva, que también tenía un gorro en forma cónica como este cucurucho y con un velo esperando al príncipe o al caballero andante que la iba a salvar del déspota, del tirano o del villano que la tenía encarcelada en la torre. No todos los castillos de Francia son así, pero muchos lo son. Sobre todo en toda la Loire vamos a encontrar este tipo de castillos, como Carcassonne, por ejemplo. A diferencia de España o de Alemania, donde encontramos castillos muchísimo más guerreros, de un corte más militar, los castillos de Francia siempre tienen su lado sensual, son poseedores de una seducción muy especial. Aquí estamos en la ciudad de Saint-Malo. Saint-Malo, ya casi llegando a Normandía, es una ciudad medieval también. Esta es la ciudad, más gran ciudad en la costa del norte de Normandía. Aquí tenemos el viejo ayuntamiento, su museo en Saint-Malo. Es otra ciudad muy pintoresca, sobre todo el casco viejo de la ciudad. Aquí tienen la torre de Solidor. Es una torre inmortalizada por el gran novelista de Bretaña, que era Chateaubriand. Originalmente este era un castillo residencial, pero su corte austero la hizo convertirse después en una prisión que actualmente es un museo. Y aquí tenemos la, el edificio o la torre, también le llaman la torre, de la Nación, que es una fortaleza a orillas del mar en Saint-Malo. Saint-Malo es famoso por sus playas, como les he comentado, son playas para los franceses, para bretones, no para mexicanos. Nosotros sí necesitamos playas con agua más, más cálida. Y aquí estamos frente en esta, que es la tumba de Chateaubriand,
Esta es la tumba de Chateaubriand. Está ubicada en una pequeña isla y originalmente la isla quedaba aislada del mar cuando subían las mareas. Toda esta región de la Bretaña es una región de mareas muy eh, con una diferencia entre la pleamar y la bajamar muy marcada de varios metros. Entonces muchas de estas islas, cuando baja la marea, quedan incorporadas a lo que es la tierra. Sube la marea y quedan aisladas, formando una isla. Y ahí pidió Chateaubriand que fuera ser enterrado. Chateaubriand, para su información, fue podemos decir que el novelista precursor o iniciador de la edad romántica, de la época romántica en Francia. Y toda la literatura del romanticismo francés debe su origen a Chateaubriand. Una de sus novelas más conocidas es Atala. Y aquí estamos ante maravilla, esta extraordinaria isla, la abadía, donde está la abadía de San Michel. Todavía hay épocas en que sube la marea y queda cubierto de mar. Normalmente y la carretera que hicieron ya impide que quede aislada la isla, pero a veces en días de especial marea alta llega a subir y tapa el puente, la carretera que une a tierra firme con la isla. Aquí pueden ver parte de la muralla que rodea. Son dos murallas. Una es la que rodea a la isla. Aquí está el pueblo. Y después viene otra muralla que aísla el pueblo de lo que es la abadía de San Michel. Este es uno de los tesoros de Francia. Por supuesto, es una abadía que es un, perdón, está dentro de la lista de los patrimonios de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. Y es uno de los puntos más emblemáticos de Francia. Cuando me preguntan que qué lugar, además de París, yo les recomiendo que visiten en Francia, miren, es muy difícil escoger, pero si vamos a escoger un sitio, yo escogería Mont Saint-Michel. Y Mont Saint-Michel, bueno, pues puede cruzar uno por los castillos de la Loire, y entonces se visita Saint-Michel y algunos de los castillos de la Loire. Lo ideal en Francia, como lo es en España, como lo es en Italia, es dedicarle el tiempo necesario para recorrer a fondo el país. Así le van a tomar todo el sabor, el gusto y el cariño necesario para amar a esta tierra tan llena de símbolos y de mensajes culturales. Vean nada más qué maravilla de monumento. Es impresionante. Como en esta roca
se fue construyendo la abadía, el pueblo surgió después, hay hotelitos en el pueblo que yo les recomiendo cuando vayan a San Michel quedarse en uno de estos hoteles para poder salir en las tardes y en la noche y caminar por las callecitas de la aldea y al día siguiente dedicarle un día completo a explorar esta abadía. Hay muchísimo que ver. Y si lo quieren ver todo de golpe, simplemente se van a congestionar. De repente ya no van a saber qué es lo que vieron. Aquí está uno de los torreones. Aquí está la torre. Arriba de este pico, van a ver, aquí está. Aquí está. Esta es la torre principal de la abadía de San Michel que tiene la estatua, la escultura del ángel San Miguel matando al dragón. Perdón. Miren, aquí está la estatua de San Miguel sobre el dragón. A veces en los días de sol se ve el reflejo sobre San Michel y muchas veces en el momento en que empieza el crepúsculo, todo se tiñe como de rojo y este San Miguel, hasta el pináculo de la torre de la abadía, se eleva con un color como encendido, con un color dorado rojizo que le da todo un aspecto sobrenatural a toda la abadía. Y aquí estamos en el interior. Este es el ábside de la abadía con esta estructura gótica flamígera. Aquí está el acceso a la abadía. Y aquí estamos en una de las capillas interiores o las capillas subterráneas. Esta es otra de las, son dos de las capillas subterráneas. Les repito, es muy conveniente hacer despacio la visita de este monumento, porque así le van tomando el gusto, se impregnan de sus piedras, de sus arcos románicos o de sus ojivas góticas. Aquí podemos ver esta bóveda de cañón. Es la nave románica, y aquí estamos ante la nave gótica, el edificio gótico, y el ábside. Y pueden ver el musgo, cómo ha teñido las piedras. Aquí la humedad es muy intensa. Y el olor, hagan de cuenta que es un olor eh, centenario. Está cargado de emanaciones de siglos. Aquí tienen otra vez la torre de San Miguel y este es el refectorio, en el comedor de San Michel.
la Galería de los Caballeros. Y el claustro. Es uno de los más bellos claustros de toda Francia. Y entramos a Normandía. Bueno, ya San Michel está en Normandía. Y antes de continuar, siempre les recomiendo que se den una vuelta a Coutances, esta catedral, que es una de las catedrales más bellas. Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida. Coutances, en el año de 1944, fue materialmente masacrado por los bombardeos, tanto alemanes como aliados. Coutances eh, era un puesto de avanzada alemana y bueno, pues los aliados, posteriormente al día D, soltaron miles de toneladas de bombas en esta ciudad, casi deshaciéndola completamente. Sin embargo, la catedral volvió a levantarse, una de las catedrales donde se pueden ver con mayor limpieza todos los elementos de las estructuras góticas. Vean qué limpieza de líneas, qué elegancia de catedral. Y vean Coutances en el año de 1944, cuando Europa estaba prácticamente antes de que terminara esa guerra que mató a más de 50 millones de seres humanos. Según otros cálculos, más de 70 millones. Y aquí estamos en la ciudad de Caen, Caen como le llaman en Francia. Caen es otra de estas ciudades de mucho sabor medieval. Aquí está la puerta al castillo, del viejo castillo de Caen, y aquí está lo que le llaman la Abadía de los Hombres, uno de los monumentos góticos más notables de toda Francia. Es una maravilla en Normandía. En Normandía, si en toda esta región del norte de Francia, entre Champagne y Normandía, hay dos rutas muy interesantes que hacer. La ruta gótica, y uno de los puntos culminantes, bueno, es Mont Saint-Michel, hagan de cuenta que es el pináculo de esta ruta. Pero Caen es casi tan importante como Mont Saint-Michel y Coutances. Y la otra ruta es la ruta de los quesos. Aquí tiene la Abadía de los Hombres en Caen, y este es Etretat, que es parte de lo que le llaman la ruta de los impresionistas. Esta roca fue pintada muchas veces por Monet, por otros impresionistas, pero Monet hizo eh, como una decena y media de cuadros en que utiliza esta roca, este arco, como motivo de sus pinturas. Y bueno, nada más vean que esto es uno de los
paisajes inolvidables de Normandía. No se necesita más. Una mesa y estos quesos y está uno en el paraíso. Con un buen vino rojo, vean nada más que camembert, como se debe de comer, casi derritiéndose. Y vean personalmente es mi queso favorito, es el Pont l'Evêque. Nada más de verlo se me hace agua a la boca. El Pont l'Evêque se produce en un pueblo que así se llama Pont l'Evêque, el puente del obispo, y es un queso fuerte. Vamos, es más fuerte el olor que el queso en sí. Los quesos más violentos de Francia, una vez que ya los prueba uno, siempre son amigables, amables. Como que es el famoso Livarot. El Livarot se puede comprar en París, es un queso de Normandía también. Y si lo compran en París, que lo envuelvan perfectamente bien, porque no se permite viajar en metro si trae uno un Livarot eh, oliendo, soltando su aroma. Es tremendamente fuerte el aroma. Pero una vez que lo prueba uno, es como para desmayarse. Es uno de los grandes quesos. Y aquí tienen los restos de esta extraordinaria abadía llena de nostalgia, la abadía de Jumièges. Muy cerca de la abadía del convento de Lisieux. Esta es la catedral, más bien la basílica de Santa Teresa de Lisieux, la famosa Santa Teresita. Que es una de las santas más queridas, más eh, adoradas en toda Francia. Y bueno, para que vean de dónde vienen estos quesos. Vean la belleza de estas vacas y la belleza de estos pastos. En cualquier otro lugar del mundo, inclusive México, cuando una vaca muere, y una vaca que se ha portado bien, vuelve a renacer, pero en Normandía. Y esta es la catedral de Rouen. Rouen es la capital de Normandía, es una ciudad que está a la orilla del Sena, en todo lo que es el valle del Sena. Es muy bello. Después de París, el Sena va recorriendo campos hasta llegar a la orilla de esta catedral. Inmortalizó el pintor Monet en una serie de cerca de 30 pinturas que hizo a diferentes horas del día. Era un fanático impresionista y él quería atrapar cada momento de luz con los colores y las tonalidades y sombras especiales que la hora del día le confiere a las molduras de la catedral. Aquí tenemos uno de sus cuadros, otra vista de la catedral de Rouen,
otra más. Cada uno de estos cuadros es como una oda a la luz, a los colores y a la catedral. Les agradezco mucho nuevamente a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. El próximo jueves, es decir, pasado mañana, terminamos de hacer el recorrido por la provincia de Francia para dedicarle los últimos 2 días a París. Muchas gracias.